Eh, Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con ejemplos. Vamos a trabajar sobre todo un ejercicio de diseño en forma normal de Voice y Code. Este ejercicio corresponde al taller de diseño que ya habíamos trabajado en tercera forma normal. Es un ejercicio que se utiliza para mirar las distintas variantes de diseño. Entonces, este mismo ejercicio lo trabajamos en tercera forma normal. Hoy lo vamos a trabajar en forma normal de Voice y Code y posteriormente también lo vamos a usar para trabajar diseños en cuarta forma normal. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Profe, Bueno, sí, me- Alejandro me- Arcel levantó la mano. Alejandro, ¿estás sí, hablando? profe. ¿Me Sí, escuchas? dime. Sí, sí, te escucho. Profe, se me entrecortó un poquito ahorita que dijiste sobre el tema del parcial. ¿Dijiste que ibas a poner, ibas a poner taller de repaso también o no lo vas a poner? Sí, claro. Dije que la próxima semana, o sea, el lunes y viernes de la próxima semana, lo vamos a dedicar a ejercicios de repaso, a trabajar ese taller de repaso. Ok, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar un ejemplo fundamentalmente. Vamos a trabajar el ejercicio del taller de diseño que ya habíamos hecho en tercera forma normal. Entonces voy a darle aquí. Este ejercicio ya lo habíamos hecho en la clase pasada, vamos a hacer este. Entonces, recordemos que en ese ejercicio de diseño, en tercera forma normal, ese que yo les envié también, se los había enviado cuando trabajamos tercera forma normal y se los envié nuevamente en el último correo. En ese ejercicio tenemos los siguientes atributos: asignatura, grupo, el grupo es un número, profesor, estudiante, hora, salón, y tenemos dos tipos de calificaciones. La C va a representar las calificaciones de los parciales y la N va a representar ya la nota final, la nota definitiva. Nosotros habíamos trabajado este ejercicio en tercera forma normal. Hoy lo vamos a mirar en forma normal de Voice y Code. Las dependencias funcionales, el conjunto L asociado es el que está allí. Tenemos que un profesor puede dictar puede dictar varias asignaturas, pero una asignatura puede tener varios profesores, pero solo un profesor por grupo. Entonces, AG implica P. Y lo mismo, un profesor puede dictar en varias asignaturas, pero solo en un grupo por asignatura. Eso es lo que está diciendo la segunda dependencia. Las siguientes dependencias son más conocidas nuestras. Un profesor a una determinada hora solo puede estar en un salón dictando clase. Un estudiante a una determinada hora solo puede estar en un salón recibiendo clase. A una determinada hora en un salón se imparte solamente una asignatura y se imparte solamente un grupo. Entonces, en un salón a una determinada hora no pueden haber dos grupos, aunque sean de la misma asignatura. Un estudiante en una asignatura tiene una nota o calificación definitiva y un estudiante en una asignatura solo puede estar matriculado en un grupo por asignatura. O sea, un estudiante de la asignatura de base de datos no puede estar matriculado en el grupo 001 y en el grupo 003. Muy bien, estas dependencias ya las habíamos discutido cuando trabajamos el diseño en tercera forma normal. Habíamos calculado las claves. Nos habían dado que la clave era EHC. Recuerden que la C representa la calificación parcial, pero como en las asignaturas hay varias calificaciones parciales,
Entonces, esa calificación parcial no forma parte de ninguna dependencia funcional. Entonces, por eso esa C va a formar parte de la clave, porque no hay manera de obtenerla. Entonces, la clave es estudiante, hora y calificación parcial. Bueno, muy bien. Vamos a analizar si este esquema R que tenemos de partida está en forma normal de Boyce Code o no. Entonces, recordemos que para analizar la forma normal de Boyce Code deben cumplirse una de dos condiciones. Todas las dependencias de L deben cumplir al menos una de dos condiciones. Una de ellas es que la dependencia sea trivial y la otra es que el lado izquierdo de la dependencia debe contener una clave. Debe contener una clave. Ahora bien, como este algoritmo restringe el conjunto L a recubrimientos minimales, o sea que en este algoritmo de forma normal de Boyce Code, al igual que en el algoritmo de tercera forma normal, el input, la entrada al algoritmo exige que el esquema RTL contenga un L con recubrimiento minimal. ¿Eso qué significa? Pues significa que en ese conjunto L no pueden haber dependencias repetidas, no, perdón, redundantes, no pueden haber dependencias redundantes, no pueden haber atributos extraños o redundantes, y las dependencias tampoco pueden ser triviales. Digamos que nosotros asumimos de aquí que el L de entrada, las dependencias, ninguna dependencia es trivial. Entonces, si ninguna dependencia es trivial, para que este esquema RTL esté en forma normal de Boyce Code, es imperativo que los lados izquierdos de todas estas dependencias deben contener la clave. Pero observen que la clave contiene a la letra C, o sea, el atributo calificación parcial. Y ese atributo no aparece en ninguna dependencia funcional. Entonces, si no aparece en ninguna dependencia funcional, quiere decir que ninguna de estas dependencias cumple con la forma normal de Boyce Code. Sí, Alejandro, dime. Profe, Levantaste la entonces, mano. sí, profe, aquí estoy. Ve, profe, entonces cuando uno ya hace la transformación del algoritmo para transformarlo en la forma normal de UCICOD, también queda como un recubrimiento minimal. Sí, tienes que, si tú tomas un conjunto de dependencias funcionales, lo primero que deberías garantizar es que tu esquema sea un recubrimiento minimal. Y cuando partamos este esquema, lo fragmentamos, lo descomponemos en subesquemas, siempre en cada subesquema los L sub I, el L1, L2, L3, L4, todos ellos deben ser recubrimientos minimales, Alejandro. Profe, pero entonces, ¿por qué en algunos casos se le calcula el cierre a L? Pues ya sea L1, L2 o L3 No, es porque para poder obtener L1, L2, L3 tienes que calcular el cierre, pero de L, no de ellos. No sé si Ok, no has entendido la situación. Es decir, es sí, que cuando yo estoy calculando L1, yo no le calculo el cierre a L1. Yo calculo es el cierre de L. Cuando yo descompongo este esquema en R1, R2, yo debo tener en cuenta es el cierre del L grande, del esquema raíz del árbol. ok, Y profe. debo tener en cuenta que esas dependencias del cierre, eso sí, tienen que estar asociadas a los T sub I. Entonces, en el E1 yo no puedo meter dependencias que no tengan atributos de T1, ni en el E3 no puedo tener dependencias que involucren atributos que no estén en T3 y así en general. En el E sub I no pueden haber dependencias que tengan atributos que estén fuera de T sub I. Pero el cierre, la proyección siempre es con el cierre del L grande, del L de arriba. ¿Entendido, Alejandro? Entendido, profe.
Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, como todas las dependencias son no triviales, entonces la única manera que este esquema estuviera en forma normal de VoiceCode es que los lados izquierdos de esas dependencias contuvieran a la clave. Pero como en la clave está la C y la C no forma parte de ninguna dependencia, entonces ninguna de estas dependencias cumple con la forma normal de VoiceCode. Y ahí es donde falla un poco el algoritmo original, porque el algoritmo original me dice, mira, si tú tienes una dependencia que no cumple, rompe con ella. Pero en este caso no es que hay una, en este caso es que todas las dependencias de L no cumplen. Entonces el algoritmo no me da a mí ningún criterio para yo seleccionar cuál me conviene. Ahí es donde yo introduzco una modificación en el algoritmo e introduzco los famosos contadores. Entonces, en este caso, como este esquema no está en VoiceCode y como ninguna de las dependencias cumple con la forma normal de VoiceCode porque ninguna en los lados izquierdos contiene a la clave EHC, entonces me toca definirle contadores a todas las dependencias. En este caso hay que definirle contadores a todas. Bueno, recordemos que tenemos dos contadores. El primer contador me dice, por ejemplo, cojamos esta dependencia AG implica P. Entonces, ¿cómo defino yo el contador? ¿Qué es lo que pasa con estos contadores? ¿Qué sucede? Que si yo escogiera esta dependencia A, G y P, yo armaría un esquema con ella, un esquema que tendría la A, la G y la P. Y obviamente en el L de ese subesquema estaría esta dependencia. Pero recuerden que este algoritmo lo que hace es construir un árbol binario y en ese árbol va descomponiendo de dos en dos. Y en el lado izquierdo yo armo un esquema con la dependencia que seleccioné. Pero en el lado derecho vamos a tener, en el lado derecho vamos a tener un esquema en el cual no va a aparecer el atributo que está aquí en la derecha de la dependencia. Por eso debemos fijarnos en qué otras dependencias tienen este atributo de la derecha. Entonces, si yo tengo A, G implica P, yo debo fijarme en cuántas otras dependencias aparece la P y esas serían las que potencialmente se pierden. Pero, ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta un detalle más. Y es que si esta dependencia AGP, si esta dependencia contiene, digamos que los atributos de esta dependencia son iguales a los de otra o contiene a los de otra, entonces esa otra dependencia no se cuenta porque no se perdería. Por ejemplo, si yo armo un esquema con A, G y P, en el L no solamente va a estar A, G implica P, sino que también va a estar P, A implica G. Miren que estas dos primeras dependencias tienen exactamente los mismos atributos. Tienen tres atributos, A, G y P. Entonces, si nosotros cogemos esta primera dependencia, miramos que en el lado derecho está la P. Y yo cuento en qué otras dependencias aparece la P. Ah, aparece PA implica G. Pero como esta dependencia tiene los mismos atributos de la primera, esta dependencia no se pierde, entonces no la cuento. Pero mire que la P está aquí en esta otra dependencia, PH implica S. Ah, esta sí la tengo en cuenta. Por eso el contador de este es 1. Ahora vamos a definirle el contador a PA, entonces G. Entonces debo tener en cuenta las dependencias que tengan la G. Y en el primer contador, cuando yo trabajo los primeros contadores, yo busco ese atributo de la derecha en qué otras dependencias aparece. Y no me importa si en esas otras dependencias aparece en la izquierda o en la derecha.
En cambio, cuando yo defina el segundo contador, en el caso para resolver un empate, en el segundo contador sí miro si ese atributo solamente aparece en el lado izquierdo. Entonces miremos ahora PA, entonces G. Como esta dependencia tiene los mismos atributos de AG, entonces P, entonces yo no cuento esta primera dependencia, entonces no la tengo en cuenta. Y busco qué otras dependencias tienen la G. Miren que por acá está HS, entonces G, y está EA, entonces G. Por eso el contador aquí es 2. Seguimos. pH, entonces S. Entonces yo busco cuántas dependencias distintas de ella misma tienen a la S. Aquí tengo una EH, entonces S. Tengo otra HS, entonces A, y otra HS, entonces G. Por eso el contador aquí es 3. Sí, Sebastián. Profe, ¿me podrías por favor repetir por qué en el que tiene contador 2 no se cuenta el AG entonces P? Porque tienen exactamente los mismos atributos. Entonces, ¿qué pasa Mm, si tú armas un esquema con P, A y G? Entonces, ahí van a estar las dos dependencias. Ahí estaría AG, entonces P, y PA, entonces G. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escojo esta dependencia, esta de acá no se pierde. Y al revés, si yo escojo AG, entonces P, PA, entonces G no se pierde. Entonces, en ese caso, por eso no las cuento, entre ellas no las cuento, porque si yo tomo una de ellas, la otra también se va a conservar, también ambas van a aparecer en el mismo conjunto L. listo, profe, gracias. ¿Entendido? Bueno, ahora tenemos EH, entonces S. Bueno, va a pasar lo mismo que en la anterior. Cuento cuántas dependencias tienen a la S. 1, 2 y 3. Ahora viene HS, entonces A. Aquí el atributo a la derecha es la A. ¿Cuántas dependencias tienen a la A? Mira, aquí la primera, la segunda. AG, entonces P, PA, entonces G, van 2. Pero tengo también aquí EA, entonces N, van 3. Y tengo EA, entonces G. Por eso el contador de esta es 4. ¿Ok? Ahora viene HS, entonces G. Miro cuántas dependencias tiene la G. Y tengo por acá las dos primeras, AG, entonces P, PA, entonces G, van 2. Y EA, entonces G, 3. EA, entonces N. N es la nota definitiva, pero mire que la N no aparece en ninguna otra dependencia distinta de esta. Por eso el contador aquí es 0. Este contador es 0, porque la N no aparece en ninguna otra dependencia. EA entonces G. Bueno, la G aparece en 3 dependencias. AG entonces P, PA entonces G y HS entonces G. Entonces el contador es 3. ¿Qué hacemos entonces? Ya le hemos definido, a todas esas dependencias le hemos definido sus contadores. ¿Qué hacemos ahora? Escogemos la dependencia que tenga el menor contador. Si los contadores son 0, no hay necesidad de hacer desempate. Cuando los contadores, si hubiesen varios contadores con 0, 2 o más, no hay necesidad de hacer desempate. Usted va cogiendo cada una de esas dependencias primero, las que tengan 0, porque esas son las que tienen el contador más pequeño posible. Entonces, aquí escogemos EA, entonces N, porque el 0 es el entero más pequeño. Entonces, armamos un esquema con E, A y N, y aquí estaría la dependencia EA, entonces N. La clave sería EA, y este esquema está en la forma normal de voice y code. Entonces, este esquema está en voice y code. Y si el esquema está en voice y code, no lo seguimos rompiendo. Este no. Entonces, este esquema grande R, este esquema grande RTL, lo vamos a romper en dos. Un R1, que lo armamos con la dependencia que escogimos, EAN, y en el lado derecho un R2. ¿Qué pasa con los esquemas del lado derecho?
Entonces, en este caso es un R2, luego será un R4, un R6, un R8. O sea, los impares van a estar a la izquierda y los pares van a estar a la derecha. ¿Qué pasa con los de la derecha? Los que van a tener allí un índice par. Que su conjunto de atributos siempre va a ser igual a los atributos de su papá. Mire que estos arcos representan una herencia. Este esquema hereda los atributos del padre, pero restándole el atributo de la dependencia seleccionada, el atributo que aparece en el lado derecho de la dependencia seleccionada. Entonces, aquí, ¿quién sería T2? Serían todos los atributos de T menos la N, porque la dependencia que escogimos es EA, entonces N. Le quitamos la N. Entonces me van a quedar los mismos atributos de T menos la N. Me va a quedar asignatura, grupo, profesor, estudiante, hora, salón y calificación parcial. Pero ya aquí en T2 no aparece la nota definitiva. ¿Por qué se hace eso? Yo lo expliqué. La razón de hacer esto es que de esta manera se está garantizando la propiedad lossless join. De esta manera se garantiza la propiedad lossless join. Recuerden que nosotros vimos un teorema que dice que cuando un esquema lo rompemos en dos, para que se cumpla la propiedad lossless join tendría que darse que T1 intersección T2 debe implicar a T1 menos T2 o a T2 menos T1. En este algoritmo siempre se va a cumplir que la intersección entre el conjunto de atributos de la izquierda y la intersección con el de la derecha siempre se va a cumplir que implica a los atributos de la izquierda menos los atributos de la derecha. ¿Y quiénes van a ser los atributos de la izquierda menos de la derecha? Pues siempre va a ser el atributo que está en el lado derecho de la dependencia que escogimos. O sea que si yo hago una intersección aquí de T1 con T2, me va a dar a EA, me va a dar EA, y EA implica N, pero ¿quién es N? N es lo que está en T1 y no está en T2. N va a ser igual a T1 menos T2. Entonces mire que en este algoritmo siempre se va a cumplir que el T de la izquierda intersectado con el T de la derecha va a implicar al T de la izquierda menos el T de la derecha. En otras palabras, siempre se va a cumplir la propiedad lossless join. Entonces, aquí siempre se va a cumplir la propiedad lossless join. Por eso siempre vamos a hacer eso, que en el lado derecho vamos a quitar el atributo que está en el lado derecho de la dependencia que escogimos. Entonces, aquí escogimos EA implica N, entonces aquí no puede aparecer la N. Muy bien, ¿y quién es L2? L2 en principio sería la proyección del cierre de L sobre T2. Pero, como aquí hay dependencias que no cumplen Boise Code, no hay necesidad que nos pongamos a calcular ese cierre de L y agregar aquí más dependencias. Mientras aquí haya dependencias que no cumplan Boise Code, vamos a ir trabajando con ellas, vamos a ir descomponiendo. Solamente cuando uno llega a esquemas ya más pequeños, donde aparentemente el esquema estaría en Boise Code, ahí sí, en esos esquemas donde el esquema estaría en Boise Code, en esos esquemas sí uno pensaría en qué dependencias del cierre de L estarían involucradas. Entonces, por ahora, ¿qué hacemos? L2, vamos a tomar las dependencias de L que involucran a estos atributos de T2. ¿Qué van a ser cuáles? Pues van a ser prácticamente todas menos la dependencia EA, entonces N, porque la N ya no aparece aquí.
Entonces L2 va a tener AG implica P, PA entonces G, PH entonces S, EH entonces S, HS entonces A, HS entonces G y EA. Y los contadores no van a cambiar. Obviamente la clave de este esquema va a seguir siendo EHC. Va a seguir siendo la misma de arriba. Y si tenemos esta clave, esto no puede estar en Voice Code. Ninguno de esas dependencias en su lado izquierdo contiene la clave. Entonces este esquema no está en Voice Code. ¿Qué significa eso? Que este esquema de R2 lo tenemos que partir. Entonces vamos a partir R2. Y entonces aquí nos toca otra vez mirar contadores. Entonces escogemos el contador más pequeño. ¿Y cuál es el contador más pequeño? Pues es 1. Mire que tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 3 y 3. Escogemos el contador más pequeño. Entonces es 1. Entonces escogemos la dependencia AG, entonces P. Entonces con ella en el lado izquierdo armamos este esquema AGP. Armamos este esquema AGP. AGP. Esta es la dependencia seleccionada. Y ojo, aquí es donde viene lo que yo les indicaba acá arriba. ¿Por qué cuando yo escojo AGP y yo defino el contador de esto es 1? ¿Y por qué no cuento PA entonces G? Porque es que esta no se va a perder. Las dos dependencias van a estar ahí. Mire que las dos dependencias están ahí. Porque es que las dos dependencias tienen exactamente los mismos atributos. Las dos dependencias involucran todos los atributos de Tetris. ¿Sí, Alejandro? Profe, entonces no importa el contador en ese caso, si por ejemplo sea 3, o sea, por ejemplo en ese caso esta es 1 y la otra es 2. Pero entonces en el caso de que por ejemplo la otra sea 3 o 4, no importaría contarle que contenga los mismos atributos, siempre se ponen juntas. Sí, 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 claro. Claro, Ok. ok. Ahora, sí importa cuál seleccionamos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la que seleccionemos, si yo selecciono AG, entonces P, el atributo que no va a aparecer en T4 es la P. Pero si yo seleccionara PA, entonces G, el atributo que no aparecería sería la G. Entonces siempre preferimos si seleccionamos de estos dos, aunque las dos dependencias se van a conservar aquí, obviamente yo voy a seleccionar la que tenga el menor contador. Entonces, aunque PA entonces G que se arrastra y queda aquí, la dependencia que yo escojo es AG entonces P. Porque eso me marca a mí cuál es el atributo que no va a aparecer en T4 y es la P. ¿Qué pasa si yo escogiera P entonces G? Habría un inconveniente, es que si yo escojo la G, se podrían perder dos dependencias, HS entonces G y A entonces G. En cambio, si yo escojo AGP, se perdería una sola, que es PH entonces S. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿No? Entonces, por eso los contadores son importantes. Miren, cuando uno hace diseño en forma normal de Voice Code, no puede garantizar de manera absoluta que no se le van a perder dependencias. Pero con estos contadores, yo lo que sí puedo garantizar es que si se pierden dependencias, se pierda la menor cantidad posible. Esa es la idea. Por eso fue que yo introduje estos contadores. Porque con estos contadores yo garantizo que si hay pérdida de dependencias, esa pérdida es la mínima posible. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces aquí armamos un esquema con AG y P y aquí estarían estas dos dependencias. AG entonces P, PA entonces G. Las claves serían AG y AP. Estas serían las claves y este esquema estaría que en forma normal de voice. Entonces, ¿quién sería R4? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién sería T4? T4 siempre va a ser
el esquema de la derecha, va a tener los atributos del padre, del ancestro inmediato, en este caso T2, y le quito entonces el atributo de la dependencia, el atributo que está a la derecha, le quito la P. Entonces T4 es T2 menos P. Y ya esto se me va reduciendo, me quedan A, G, E, H, S, C. Y entonces aquí ya en L4 no van a aparecer las dependencias donde estaba la P. Entonces se me van estas tres dependencias, ya no va a aparecer A, G, entonces P, ni PA, entonces G, ni PH, entonces S. Me van a quedar estas cuatro. EH entonces S, HS entonces A, HS entonces G y EA entonces G. Pero la clave sigue siendo la misma, E, H y C. La clave sigue siendo la misma. Entonces este esquema R4 no está en forma normal de VoiceCode. Entonces toca romperlo, toca seguir rompiendo. ¿Hasta cuándo rompemos? Hasta que ya nos den que los dos esquemas están en VoiceCode abajo. Muy bien. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Vale, listo. Entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Qué representan esos dos, el número que está encima y debajo de cada eso es dependencia lo ahí que en el... vamos a ver, eso es lo que vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, pero usted ya debe saber qué representa el número de encima. ¿Qué representa el número de encima? El contador, o sea, el contador de cuántas veces se repite el atributo de la derecha. ¿Y por qué metemos ese contador? ¿Cuántas veces se repite? Pero ¿qué significa ese número? ¿Qué significa? Significa que, o sea, la cantidad de veces que repite el atributo en otros lados. En otras ¿Y, dependencias. y eso qué significa? Pero eso ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Por- Porque ¿qué representa ese número en últimas? Es como la cantidad de dependencias que pueden borrar después de haberla partido. Exactamente, la cantidad de dependencias que se pueden perder. Por eso es que escogemos el contador más chiquito. Y por eso el ideal, ojalá nos diera 0. Si siempre nos da 0 sería magnífico, porque eso es lo que nos estaría diciendo, es que no se van a perder dependencias. Si el contador es 0, me está diciendo, mira, no se van a perder dependencias. ¿Ok? Entonces el contador, bueno, muy bien. Ahora vamos entonces que este esquema no está en VoiceCode, pero aquí aparecen un número arriba y un número abajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es colocar los contadores normales que hemos venido colocando arriba. Entonces, por ejemplo, EH entonces S. ¿Dónde aparece la S? ¿En cuántas otras dependencias aparece la S? Ah, pues en estas dos que están al lado, en HS implica A y HS implica G. Por eso el contador de arriba, este es 2. HS entonces A. ¿Por qué el contador es 1? Ah, ¿dónde aparece la A? Aparece en EA, entonces G. Por eso el contador aquí arriba es 1. ¿Por qué aquí el contador en HS entonces G es 1? Ah, porque aparece en una dependencia que es EA, entonces G. ¿Por qué el contador en EA entonces G es 1? Ah, porque la G aparece en esta otra dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense únicamente en los contadores de arriba. Tenemos 4 contadores, el 2, el 1, el 1 y el 1. Y recuerden que debemos seleccionar la dependencia que tenga el menor contador. Ah, pero mire que hay un triple empate. Hay un triple empate. Tenemos 3 dependencias que arriba tienen 1. Arriba tienen 1. Ah, entonces hay que hacer un desempate. ¿Y cómo se hace el desempate? Con un segundo contador. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el primer contador y en el segundo? Bueno, entonces vamos a mirarlo. En el primer contador yo miro este atributo de la derecha, la A,
en qué otras dependencias aparece y no me importa si está a la derecha o a la izquierda. La A aparece en la izquierda, ¿vale? HS implica G. La G aparece en la derecha en la otra. Y aquí NA implica G. El contador arriba es 1 porque la G aparece en HS, entonces G a la derecha, pero no me importa si aparece a la izquierda o a la derecha. Eso es en el contador, en el primer contador, cuyos numeritos ponemos encima de la flecha. Pero para el desempate, vamos a tener en cuenta un segundo contador. Y ese segundo contador sí que hace. Me dice dónde aparece el atributo, cuántas veces aparece, en cuántas dependencias aparece, pero solo en el lado izquierdo. Entonces la A aparece en una dependencia que es EA, entonces G, pero mire que la A está a la izquierda de la flecha. Entonces por eso el contador de este es 1 también. ¿Por qué el contador de H es entonces G? El contador es 0. Porque la G aparece en otra dependencia, en esta, en EA, entonces G. Pero mire que la G aquí está a la derecha, no está a la izquierda. Y el segundo contador tiene en cuenta los atributos, pero los cuenta si aparecen en el lado izquierdo. Como la G no aparece en el lado izquierdo, entonces el contador de este es 0. Y lo mismo pasa con EA, entonces G. ¿Dónde aparece la G distinta a esta dependencia? En HS, entonces G. Pero la G no está en el lado izquierdo, está en el derecho. Entonces, por eso el contador de esta es 0. Sí, Alexander. Profe, es que estaba aquí, mientras estaba explicando eso, estaba viendo esa C, pero creo que aquí el compañero Alejandro más o menos me explicó. Estaba preguntando por qué la C se incluía en la clave. Y creo que él me recordó que en algún momento dijiste que cuando no se encontraba en ninguna dependencia se tenía que incluir en la clave, ¿cierto? Sí. Y esa es la razón por la que C está en la clave. Entonces, esa es la pregunta que iba a hacer, pero Alejandro se me adelantó y ya me la contestó. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Entonces, estos son los contadores. Entonces, el segundo contador de esta dependencia es 1, el segundo contador de esta es 0 y este es 0. Ahora, el segundo contador no se le define a todas las dependencias, sino solamente a las que están empatadas. Mire, ¿por qué no le definí segundo contador a EH, entonces S? Porque esta dependencia yo ya no la voy a tener en cuenta porque el contador es 2. Y cuando yo miré el contador, el primer contador, el de arriba, hubo un triple empate entre estas dependencias y ahí no está esta. Entonces, yo le defino un segundo contador solamente a las dependencias que empataron en el primer contador. Solamente a las dependencias que empatan en el primer contador les defino el segundo contador con el objetivo de desempatar. Sí, a ver, ¿quiénes levantaron la mano? Sí, los escucho. Ve, profe, una pregunta. Si ahí, por ejemplo, estuviera otro contador que es 2, o sea, que hay otro empate, ¿yo desempato solo los contadores menores o tengo que desempatar todos? No, 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 no. Acuérdese, usted solamente tiene que desempatar los menores, ¿vale? Ah, listo. Los menores. Entonces, ¿cómo sería el desempate aquí? Pues siempre se escoge el contador más pequeño. Pero hay otro empate. Mire, inicialmente con el primer contador hubo un empate entre estas tres dependencias. Meto el segundo contador, pero sigue habiendo un empate entre las dos últimas. Tienen 0. Entonces, ¿qué hago? Entonces viene el tercer criterio de desempate. ¿Y cuál es el tercer criterio de desempate? Prefiera aquellas dependencias que tengan la menor cantidad de atributos. Esta tiene 3 atributos, H, S y G, y esta también tiene 3, E, A y G. Y volvieron a empatar.
Entonces viene el último criterio. Usted agota primero las 3 primeras opciones. ¿Cuál es la primera opción? El primer contador. Segunda opción, segundo contador. Tercera opción, el número de atributos. Y resulta que estas 2 dependencias empatan en esos 3. En el primer contador ambas tuvieron 1. En el segundo contador ambas tuvieron 0. Y en cuanto a la cantidad de atributos, ambas tienen 3 atributos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ya finalmente, cuando se dan esos 3 empates, ese triple empate en los 3 criterios, usted ahí finalmente se toma la decisión cuál de las 2 dependencias coge. ¿Con base en qué? Pues con base en el significado, en la semántica. Aquí, ¿qué me dice la primera dependencia? A una determinada hora en un salón solo se puede impartir clase a un grupo. Y aquí me está diciendo que un estudiante en una asignatura está matriculado en un único grupo. Usted escoge cualquiera de las 2, usted dice, bueno, ¿cuál de esas 2 dependencias me interesa la información? Entonces uno dice, no, pues es más importante la información que me involucra asignatura, estudiante y grupo. Entonces seleccionamos esta. Pero ojo, esta última selección, eso ya es un criterio de ustedes. Es un criterio del diseñador. Ya ustedes son los que toman la decisión. Entonces yo aquí tomo la decisión y me voy por esta. ¿Por qué? Porque me parece que es más importante, digamos, esa información. Digamos que si yo tengo una tabla donde yo tengo la asignatura, el grupo y los estudiantes, esa información me parece más importante que tener la hora, el salón y el grupo. Entonces, por eso marqué esta dependencia y entonces armamos un esquema con ella, EAG. Y entonces este esquema L5 me quedó, EA implica G, la clave es EA y este esquema estaría ¿qué? En forma normal de voice y code. Bien. Y entonces, ¿quién sería R6? Entonces, R6, ¿qué sería R6? R6 entonces sería, T6 sería todos los atributos de T4, ¿ok? Todos los atributos de T4 menos la G, porque la dependencia que escogí era EA, entonces. Claro que aquí me iba a dar igual, porque si yo hubiera escogido HS, entonces G, también hubiera quitado la letra G. Entonces miren que ya T4 se reduce, ya en T6 ya quito la G, entonces ya este conjunto se va haciendo más chico. A, E, H, S y C. Muy bien. Y ya el número de dependencias de aquí también se reduce. Si yo quito estas 2 dependencias que tienen la G, aquí solamente me quedan EH entonces S y me queda HS entonces A. Pero resulta que la clave sigue siendo EHC, porque aquí todavía en T6 está metida la C. La clave sigue siendo esta y este esquema no está en Voice Code. Ese esquema no está en forma normal de Voice Code porque ninguna de estas 2 dependencias en el lado izquierdo contiene a la clave. Entonces toca seguir descomponiendo. Entonces vamos ya aquí, acá. Tengo entonces 2 dependencias. Entonces, como tengo que decidir entre estas 2 dependencias, utilizo el primer contador. EH, entonces S. Pero mire que la S está en la otra dependencia. Entonces, el contador de esta es 1. Pero en esta HS, entonces la A no aparece en la otra dependencia. Entonces, aquí el contador es 0. Entonces, selecciono la dependencia HS, entonces A. Y armo aquí el esquema R7. Entonces, este esquema R7 va a tener HS y A, y tengo HS, entonces A, y la clave es HS, y este está en Voice y Codes. Ahora, entonces, armo aquí T8. ¿Quién sería T8? Pues sería T6 menos la A, menos el atributo que está aquí a la derecha. Entonces, ya este conjunto se me va haciendo más pequeño. Entonces, ya no está la A y me quedaría EHSC.
Y la única dependencia que hay aquí es EH, entonces S. EH, entonces S. Y la clave es EHC. Y esta dependencia no cumple con Boise Code. O sea que este esquema no está en Boise Code. Entonces, ¿qué significa? Que me toca seguir rompiendo este esquema. ¿Sí, Alejandro? Profe, pero entonces desde un principio sabía que la última partición, las dos no iban a estar en forma de Bootstrap por el tema de que la C no está en ninguna dependencia. ¿La qué? Ah, sí, Sí. pero espérate a ver qué pasa. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Dale. No hemos terminado. Entonces, aquí tenemos que este esquema R8, T8 es EHSC y tenemos esta dependencia y no cumple. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que seguir partiendo. Pero acá hay una sola dependencia. Entonces, ¿con respecto a qué dependencia voy a partir? Pues respecto a esta. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, miremoslo aquí. Ah, perdón. Esto. Oh. Ah, caramba. No puedo ni tocar. Bueno. Vamos a ver. Entonces, aquí quedaría. ¿Quién se dejó? Entonces, aquí tenemos el R8 que teníamos allá. Entonces, R8 es T8, T6 menos A, EHSC. Y teníamos esta dependencia que es la única que nos queda aquí. Y este esquema no está en Boise Code. Y si no está en Boise Code, entonces con esta dependencia armo un esquema. EHS, y aquí tenemos esta dependencia. EH entonces S, y la clave es ¿quién? EH. Y este esquema está en Boise Code. Entonces, ¿quién sería T10? T10 sería T8, o sea, EHSC menos la S. Entonces, ¿qué me quedaría a mí aquí? EHC, mire, me queda la clave. Entonces, aquí, ojo que cuando me queda la clave, este L es vacío. Bueno, vuelvo y lo digo en 1000 veces. Cuando yo pongo vacío, lo que estoy queriendo decir es que las únicas dependencias que habrían aquí serían las triviales. Y las triviales no las escribimos. Entonces, por eso pongo esto vacío. Este vacío no quiere decir que no haya dependencia. Hay dependencia, pero las únicas que hay son triviales. Entonces, esas no nos sirven. Entonces, ¿qué dependencias habrían en L10? Ah, E implica E, H implica H, C implica C. EH implica E, EH implica H, EH implica EH. Bueno, cosas así. Esas dependencias no aportan nada, entonces por eso esto se pone vacío. Y la clave sería todo que EHC. Sin embargo, este esquema está en Boise Code. ¿Por qué estaría en Boise Code? ¿Por qué estaría ese esquema en Porque Boise Profe, Code? porque si tiene las triviales, está también C ahí incluida, en C implica C, o sea, está a la izquierda y están todas a la izquierda, todos los atributos están en la clave, ¿no? No, no, no es por eso. Y porque son porque Ah, la forma normal pedía que sean triviales, porque la forma normal daba dos opciones. sí. O que fueran triviales o que en el lado izquierdo contuvieran la clave. Aquí se cumple la primera condición, todas son triviales. Entonces, como todas son triviales, este esquema está en ¿qué? En forma normal de Boise Code. Entonces, ¿cómo quedó el diseño final? Entonces, el diseño final, tomando los nodos hoja del árbol, tomamos los nodos hoja y en este caso los nodos hoja son todos los de la izquierda. Entonces R1, R3, R5, R7 y estos dos últimos, R9 y R10. Entonces mire que el algoritmo me está generando un diseño con 6 esquemas. R1, R3, R5, R7, R9 y R10. Pero aquí viene la pregunta. Muy bien, este diseño final me garantiza que todos estos esquemas R1, R3, R5, R7, R9, R10
Todos estos esquemas cumplen con la forma normal de Boyce-Combs. Y ese árbol, por la forma que lo construimos, ese árbol binario de ir descomponiendo de 2 en 2, me garantiza a mí que se cumple la propiedad Loveless-Joint. Pero ¿cuál es el inconveniente que tiene este algoritmo? ¿O cuál es la dificultad mejor? Porque no es un problema del algoritmo, sino que en general es una dificultad que hay. Y es que a mayor nivel de normalización, hay la tendencia a romper más. Entonces, a mayor nivel de normalización, mayor cantidad de esquemas y esquemas más chiquitos. Entonces, mayor cantidad de esquemas y esquemas más chiquitos. Y eso trae como consecuencia que haya una mayor pérdida de dependencias funcionales. En este caso se perderían las dependencias pH, entonces S, y HS, entonces G. Devolvámonos un momentico a ver. Entonces, miremos las dependencias de L. Miremos, por ejemplo, AG, entonces P. Esa dependencia, esas dos primeras dependencias, AG, entonces P, y PA, entonces G, mire que esas dos dependencias se conservan. ¿Quedaron a dónde? Quedaron en L3. Mírelas aquí en L3. Pero resulta que pH entonces S no pertenece a ningún esquema y no hay manera de generarlo. Esta se pierde. EH entonces S, esa dependencia va a quedar, quedó en, miremosla, verá que quedó en L9. EH entonces S quedó en L9. En L9, entonces se conservó. Entonces tenemos las dos primeras, AG entonces P y PA entonces C quedaron en L3. pH entonces S se pierde. EH entonces S quedó en L9. Y HS entonces A, mire que está aquí en L7. ¿Vale? HS entonces G también se pierde. HS entonces G también se pierde. EA entonces N quedó en L1, no se pierde. Y EA entonces G quedó en L5. Entonces se perdieron estas dos dependencias, pH entonces S y HS entonces G. Entonces tengan presente, muchachos, que este algoritmo que acabamos de usar, el del árbol, para un diseño en forma normal de Boyce-Combs, arroja 6 esquemas. ¿Cuáles son los esquemas? Estos nodos hoja del árbol, R1, R3, R5, R7 y los dos finales que serían R9 y R10. Entonces, 1, 2, 3, 4 y los otros dos esquemas serían, arroja 6 esquemas y se pierden 2 dependencias. ¿Entendido? Bueno, ahora yo quiero que comparemos este diseño que acabamos de hacer, este diseño que está aquí, en forma normal de Boyce-Combs, con el diseño que hicimos en tercera forma normal. Este ejercicio, recuerden ustedes, este ejercicio se trabajó en tercera forma normal. Entonces, miremos cómo fue el diseño en tercera forma normal, que ya teníamos de antes. Vamos a verlo. Entonces, miren, muchachos, este fue el diseño en tercera forma normal. Recuerden que en tercera forma normal nosotros hacemos agrupaciones y nosotros agrupamos los esquemas que nos dieron en ese momento, el 1, el 3, el 5 y el 6. Y me quedó este esquema y me quedaron estos otros 3. Miren que hay una diferencia ya en la cantidad de esquemas. En el algoritmo que acabamos de ver, nos quedaron 6 esquemas y se perdieron 2 dependencias. ¿Qué pasa aquí en tercera forma normal? Que son 4 esquemas. Son 4 esquemas. Noten ustedes que algunos de estos esquemas, acuérdense que nosotros en tercera forma normal hacemos agrupamiento.
Si nosotros miramos estos tres esquemas los podemos tener, estos tres esquemas los podemos tener también en el diseño que acabamos de ver. Recuerden que nuestro esquema en el que acabamos de hacer R10 tenía la clave, mira, es este mismo, EHC. Y también teníamos un R9 que era EH, entonces, aquí me falta la flecha, EH entonces S. Miremoslo un momentico. Miremoslo un momentico. Mire que R9 es EH entonces S y R10 es EHC, la clave. Y son esos mismos que tenemos allí. Son esos mismos que tenemos aquí. Entonces, mira, este R4 de aquí es el mismo R9 de allá. Aquí me falta la flecha, que el E4 es EH, entonces es. Y R10, que es el R de la clave. Estos dos son iguales. Y estos dos también se pueden tener de los de anteriores, agrupando los esquemas que tuvieran la clave EA. Entonces, volvamos un momentico a mirar. Entonces, miremos los esquemas R1 y R5. Mira, R1 y R5 tienen la misma clave, EA. Entonces, yo los puedo unir en uno solo, que sería EANG. Y tendría dos dependencias, EA entonces N y EA entonces G. Entonces, noten ustedes que digamos, en el diseño de tercera forma normal, nosotros ya tenemos varios esquemas en Voice y Code. Entonces, aquí es donde los quiero llevar. Esta parte, les pido por favor que me presten mucha atención. ¿Qué es lo interesante de esto, muchachos? A ver, ¿a dónde los quiero llevar? A lo siguiente, muchachos. Que cuando uno aplica el algoritmo de diseño en tercera forma normal, casi siempre los esquemas no solo quedan en tercera forma normal, sino que ya quedan en Voice y Code. Entonces, si nosotros retomamos los ejercicios que hemos hecho, la mayoría de los ejercicios que hemos hecho, resulta que si a mí me piden diseñar en Voice y Code y yo aplico no el algoritmo del árbol, sino que yo aplico el algoritmo de tercera forma normal, la mayoría de las veces, casi todos esos ejercicios, nos van a quedar los diseños no solamente en tercera forma normal, sino en forma normal de Voice y Code. Con una ventaja, y es que cuando aplicamos ese algoritmo de diseño en tercera forma normal, ese algoritmo nos garantiza a nosotros que se conservan las dependencias. Entonces, aquí es donde viene lo que yo les quiero señalar hoy, una estrategia. Y la estrategia es la siguiente. Apliquen, cuando ustedes les pidan un diseño en forma normal de Voice y Code, apliquen primero el algoritmo de tercera forma normal. El que estuvimos aplicando en tercera forma normal. Y hagan todos los 4 pasos de ese algoritmo. Y al final hagan los agrupamientos. Y luego analicen si sus esquemas quedaron no solamente en tercera forma normal, sino también en Voice y Code. Entonces, si nosotros hacemos eso con el ejercicio que acabamos de hacer, nos encontramos con esta situación, muchachos, que el algoritmo de tercera forma normal nos generó 4 esquemas, pero de los 4 esquemas, 3 están en Voice y Code, 3 están en forma normal de Voice y Code, y solo uno, este que fue un agrupamiento grande que hicimos, este es el único que quedó en tercera forma normal, pero no quedó en forma normal de Voice y Code. Entonces, ¿cuál es la propuesta, muchachos? De ahora en adelante, y esa es la que vamos a aplicar la próxima semana cuando empecemos a trabajar los ejercicios del taller. Si a ti te piden diseñar en Voice y Code,
entonces haz lo siguiente. Aplica primero el algoritmo de diseño en tercera forma normal. Si todos los esquemas te quedaron en Voice Code, no haces nada más. Ya tienes un diseño en Voice Code que es lossless join y conserva las dependencias. Ahora, si aplicando el algoritmo de tercera forma normal te pasa lo que está pasando aquí, que todos los esquemas te quedaron en Voice Code menos uno, entonces muy sencillo. A ese que no quedó en Voice Code, a ese sí le aplicas el algoritmo del árbol. ¿Entendido, muchachos, la estrategia? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, A R1, R1356, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Si todos los esquemas me quedaron en Voice Code, una vez aplicado el algoritmo de tercera forma normal, no hago nada más. Y magnífico, porque estás garantizando que tus esquemas están en Voice Code, estás garantizando que no pierdes dependencia y estás garantizando los less join y estás garantizando un número mínimo de esquemas. ¿Ok? Ahora, si te pasa lo que está sucediendo aquí, que de 4 esquemas, 3 están en Voice Code, pero hay uno que no está en Voice Code, sino en tercera, a este es el que le aplicamos entonces el algoritmo que acabamos de ver, el algoritmo del árbol. Bueno, entonces hagámoslo a ver qué pasa. Entonces mira a ese R1356, que es un esquema que no está en Voice Code, le aplicamos el algoritmo. Las claves de ese esquema son HS, PH y HAG. Entonces miramos qué dependencias de aquí no cumplen con la forma normal de Voice Code. Noten ustedes, muchachos, noten ustedes que hay 3 dependencias que tienen un chulito. Esas que tienen un chulito son aquellas dependencias que cumplen con la forma normal de Voice Code. Entonces, a esas no hay que definirles contador porque ellas cumplen con Voice Code. Claro, porque mire que tienen en el lado izquierdo claves. PH es una de las claves. HS es otra de las claves. Entonces, la primera de estas dependencias que tienen chulito ahí es porque tiene la clave PH y las otras 2 porque tienen la clave HS. Entonces, a esas no les definimos contadores. Pero tenemos estas otras 2 dependencias, PA entonces G y AG entonces P. A estas sí nos toca definirles contadores. Entonces le definimos el primer contador a PA entonces G. Nuevamente hacemos el análisis que hicimos ahora. Como esta dependencia tiene los mismos atributos de esta, entonces no cuento esta de aquí. Cuento cuántas otras dependencias tienen la G. Ah, solamente hay una, HS, entonces G. Por eso el contador es 1. Y AG entonces P, no tengo en cuenta esta porque esta no se va a perder porque tiene los mismos atributos de esta. Cuento cuántas otras dependencias tiene la P. Ah, solamente una. Entonces miren que estas 2 dependencias en el primer contador empataron. Tienen 1 y 1. Entonces ahora defino segundo contador. Entonces para el segundo contador yo cuento en cuántas dependencias aparece la G pero en el lado izquierdo. Ah, es que la G aparece en una sola dependencia y está en el lado derecho. Entonces el contador de esta es 0. En cambio en esta la P aparece en el lado izquierdo en PH, entonces es, entonces el contador de esta es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que de estas 2 dependencias yo escojo PA entonces G. Entonces vengo y armo un esquema con PAG. A ese esquema lo llamo RA. Lo voy a llamar, como voy a abrir esta en 2, lo voy a llamar A y B. Entonces RA, R sub A. Entonces, ¿quién es T sub A? Ah, bueno, son los atributos de esta dependencia funcional de PA y G. Entonces, PA y G. Entonces, ¿qué dependencias quedarían aquí? PA entonces G y AG entonces P. ¿Vale? ¿Y quiénes serían las claves? Las claves serían PA,
y a G. Y este esquema está en Boisico. Este esquema está en Boisico. Ahora, ¿quién sería RB? Ah, entonces, RB, ¿quién sería? ¿Quién sería TB? TB sería el T1356 menos la G, que es el atributo de la derecha de la dependencia que yo escogí. Entonces ya aquí va a desaparecer la G y me quedan PHS y A, PHS y A. Y entonces, ¿qué dependencias hay aquí? Ah, entonces aquí estarían las dependencias HS implica a pH entonces S, y miren que aquí aparecería una dependencia que es HS entonces P. Esta dependencia aparecería por el cierre de acá, porque yo tengo aquí que HS implica A y HS implica G. Entonces HS implica G y AG implica P. Entonces meto esa dependencia acá. ¿Por qué la meto acá y por qué no está aquí? Porque acá arriba sería redundante. Acá sería redundante, pero aquí no es redundante porque yo no la puedo obtener a partir de estas dos. Es del cierre de L. Entonces aquí me va a dar que las claves son HS y PH y este esquema también está en Voice Code. Entonces miren lo que pasa, muchachos. Transformé el diseño de tercera forma normal en un diseño en Voice Code. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente el diseño? ¿Cómo me quedaría el diseño finalmente? Miren cómo me quedaría el diseño. Me quedarían entonces 5 esquemas. Me quedarían 5 esquemas. 5 esquemas. Estos 3 que ya estaban en ¿qué? En forma normal de Voice Code. Estos 3 ya estaban en Voice Code. Y estos 2 aparecieron cuando rompí el esquema que estaba en tercera y no estaba en Voice Code, lo rompí en 2 en Voice Code y ya estos 5 esquemas están en Voice Code. Entonces, mire, esta es una propuesta. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta sobre el diseño que hicimos hace un momento? Ah, en el diseño que hicimos ahora nos dieron 6 esquemas y aquí tenemos 5 esquemas. Aquí tenemos uno menos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que aquí no hay pérdida de dependencias. No hay pérdida de dependencia. Entonces, mire, logramos un diseño en Voice Code sin pérdida de dependencias y con la menor cantidad posible de esquemas, con 5 esquemas y sin pérdida de dependencias. En cambio, en el algoritmo que vimos ahora, en ese diseño teníamos 6 esquemas y se perdieron 2 dependencias. Se perdieron 2. Aquí no hay pérdida de dependencias. ¿Acuerdan las dependencias que se perdieron? pH entonces S. Mírela aquí. Mírela aquí, quedó en LB. pH entonces S. Ah, y hay otra dependencia que se perdió. ¿Se acuerdan cuál es? HS entonces G. HS entonces G. Y entonces ustedes vienen y miran acá y esa dependencia no está en ninguno de estos. No está en LA, no está en LB, no está en L27 y no está en L4. Ah, profesor, entonces esa se perdió. No. Acuérdense, acuérdense de la definición de conservación de dependencias. Una dependencia por el hecho que no quede incluida en los subesquemas no quiere decir automáticamente que se pierda. Es candidata, es posible que se pierda. Ay, ¿cómo sabemos si se pierde o no? Ah, porque si la podemos generar, ¿se acuerdan con el cierre de la unión de los LSUI? Si yo uno los LSUI y le calculo el cierre y el cierre de eso contiene a la dependencia, entonces la dependencia no se pierde. ¿Me podrían decir por qué no se pierde la dependencia HS entonces G?
Profe, no es porque ahí en R, ¿es una B? Sí, RB. Sí, Se tiene HS entonces A y HS entonces P, y con esos dos puedo llegar a G. sí, señor. Entonces, claro, mire, ¿por qué se conserva la dependencia HS entonces G? Porque en el EB tengo estas dos dependencias, HS entonces A y HS entonces P. Por lo tanto, si le aplicamos la regla, el axioma de unión, el axioma en el cual yo uno los lados izquierdos y los lados derechos de las dependencias, entonces yo voy a tener que HS implica AP. HS entonces AP. Pero resulta que en el EA yo tengo que AP implica G. Entonces yo por transitividad tendría que HS entonces G. Entonces miren lo interesante, muchachos. Entonces, moraleja, conclusión. De ahora en adelante, cuando a ustedes les pidan un diseño en VoiceCode, apliquen primero el algoritmo de diseño en tercera forma normal, los 4 pasos que vimos, y analicen si sus esquemas de una vez les quedaron en VoiceCode. Si todos les quedaron en VoiceCode, no hagan nada más. Listo, ya ese es su diseño. Si alguno o algunos de esos esquemas no quedaron en VoiceCode, sino que quedaron en tercera, esos los rompen utilizando el algoritmo del árbol. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. ¿Entendido? Bueno, chicos. Bueno, entonces, con esto terminamos ya, muchachos, el tema de segundo parcial. ¿Qué incluye el segundo parcial? El segundo parcial incluye entonces los conceptos de normalización. Ustedes deben manejar las 4 formas normales que hemos visto. Primera, bueno, la primera es estructural, primera, segunda, tercera y la de VoiceCode, que también es una tercera. Hay 2 terceras formas normales. Tercera forma normal de code, que la llamamos 3FN, y tercera forma normal de VoiceCode, que la llamamos FNS, forma normal de VoiceCode. Entonces ustedes deben tener claros qué conceptos. Deben tener claros los conceptos obviamente básicos, identificadores, qué son los identificadores, qué son las claves, cómo se calculan las claves. Deben tener claro qué es un recubrimiento minimal, cómo se calculan los recubrimientos minimales. Deben tener claro en qué consiste esas 2 leyes de conservación, en qué consiste la propiedad lossless join, en qué consiste la ley de conservación de dependencias. Y luego el algoritmo, los algoritmos que vimos para diseñar. Entonces, deben entender bien esos algoritmos y deben aplicarlos correctamente, de acuerdo a la recomendación que les acabo de dar. Primero apliquen el de tercera forma normal y solo para aquellos casos especiales donde los esquemas no están en VoiceCode, se aplicaría el algoritmo, el último algoritmo que es el del árbol. ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Yo les envío este fin de semana, yo les envío un taller de repaso y vamos a dedicar la próxima semana a repasar, a hacer ejercicios de todos estos temas. Ejercicios de diseño, ejercicios de aplicación de los algoritmos de los join, de conservación de dependencias. Vamos a hacer ejercicios de todos estos elementos, de cálculo de claves, de recubrimientos minimales. Vamos a hacer ejercicios de repaso, entonces vamos a dedicar la próxima semana a repasar y hacer ejercicios, y la siguiente semana, como el lunes es festivo, nos vemos el viernes 5 de noviembre en el salón 405D, y ahí vamos a hacer el segundo parcial. El segundo parcial sería el viernes 5 de noviembre en el 405D. Pero aquí viene otra cosa. A partir de ese viernes ya ustedes entrarían en presencialidad. Entonces las semanas siguientes ya no habrían más clases virtuales,
sino que las clases serían presenciales según lo que me han comunicado las autoridades de la universidad, y las clases serían en ese mismo salón, en el 405D. ¿Entendido, chicos? Claro, profe.